Bueno, hermanos, hoy vamos al tema número 6 de la serie sobre los ministerios en la Biblia o en la Palabra de Dios. Y el tema de hoy es el ministerio evangelístico. Eso es lo que vamos a estar predicando, vamos a estar enseñando sobre lo que es el ministerio evangelístico. Ahora, hermanos, recordemos que un ministerio, yo creo que esto es importante entenderlo, un ministerio es un servicio o un oficio que se da para el Señor Jesucristo. Cuando hablamos de un ministerio es algo que hacemos para el Señor, en otras palabras, para la gloria de nuestro Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 11, no lo busque, encontramos que Cristo da como regalo a la iglesia, que es el pasaje que estamos usando para esta serie. Quiero recordarles que ahí encontramos que Cristo da como regalos los ministerios a la iglesia, en este caso, el regalo del ministerio de evangelista. Es un regalo que Cristo da a la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un evangelista? Un evangelista, hermanos, la palabra original que usa la Biblia para hablar de evangelista es evangelites, y esta palabra significa un predicador del evangelio, pero también es un mensajero. Eso es un evangelista. Ahora, me llama la atención que es un mensajero, y es interesante porque como hemos visto, un apóstol o un profeta también de alguna manera deben de cumplir una función evangelística, porque ellos también, en este caso, serían mensajeros del evangelio. Como lo hemos visto en la serie, de un apóstol, de alguien que es enviado a anunciar, es enviado a hablar de Cristo, y un profeta que es aquel que habla de parte de Dios, pero es lo que va a hablar de parte de Dios. Generalmente, o en este tiempo, la profecía debe darse en proclamar a Cristo y a como nuestro Dios, como nuestro Señor, y que solo en Él hay salvación. Amén, iglesia. Este mensajero, este predicador que es evangelista, declara las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo a las personas. Este evangelista tiene amor o pasión por las almas perdidas. Recordemos, hermanos, en un momento el mismo Cristo tuvo compasión de las almas, porque dice que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él tenía compasión por las almas, y un evangelista debe tener ese amor y esa compasión por las almas. Los misioneros son un buen ejemplo de un evangelista. Un misionero es alguien que es enviado a otro lugar y él va a hablar de Cristo, él va a anunciar a Cristo, y generalmente donde Cristo no haya sido predicado, donde Cristo no haya sido anunciado todavía. Eso es, hermanos, lo que es un evangelista. Ahora, la palabra evangelista no aparece en el Antiguo Testamento. La Biblia en el Antiguo Testamento no habla de evangelista. Solo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de evangelistas, y vamos a ver, vamos a ver 3 citas donde la Biblia habla sobre evangelistas. Vamos a ir primeramente a Efesios 4:11, que es inclusive ¿cómo se llama? El pasaje que estamos usando para hablar en esta serie o enseñar esta serie. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11 dice la palabra: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vemos cómo acá estos regalos que Dios da a la iglesia, Él dice que Él a unos los llama, Él los constituyó, Él los formó, Él los llamó para que fueran evangelistas. En este caso, otro pasaje que enseña la Biblia, 2 de Timoteo 4, capítulo 5. 2 de Timoteo 4:5. Hermanos, si me llamó mucho la atención en este pasaje de 2 de Timoteo 4:5, porque recordemos que Pablo
Cuando le escribe a Timoteo, Timoteo era pastor en una iglesia. Creo, si no mal me recuerdo, que era en Éfeso, donde Pablo había dejado ahora como pastor a Timoteo. Pero vea lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 5. En el contexto, él está hablando a Timoteo de que él debe predicar la palabra, que debe exhortar a la iglesia, enseñar a la iglesia a tiempo y fuera de tiempo. Pero en el versículo 5 de 2 Timoteo, capítulo 4, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, y ojo a esto, y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, que era pastor, y él le dice: cumple tu ministerio, y ahí le da a él la obra de evangelista. Ahora, ¿por qué, hermanos? Yo creo que todo pastor está llamado a enseñar la palabra de Dios, que eso lo vamos a ver cuando veamos pastores y maestros. Pero, hermanos, el pastor, la función también es mostrar a Cristo. Si hay algo, hermanos, que yo debo hablar de un púlpito, un pastor debe hablar de un púlpito, hermanos, es hablar del Señor Jesucristo. Y esa es obra de evangelista también. Debemos de proclamar a Cristo, hablar de Cristo a la iglesia, y a todo aquel que venga a la iglesia por primera o segunda vez tiene que llevarse en su corazón el mensaje de que solo en Cristo hay salvación. No hay otro nombre, dice la palabra, dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino a través de Jesucristo. La iglesia tiene que tener bien claro que la salvación está en el Señor Jesucristo. La salvación no está en una iglesia. La salvación no está en el pastor. Hermanos, la salvación está en Cristo. Y el pastor debe proclamar a Cristo. Todo mensaje, hermanos, que nosotros demos desde un púlpito, desde un altar, debe hablar y proclamar a Cristo y a este como Señor y Salvador de todo aquel que crea. Porque si no, nuestro mensaje sería un mensaje a medias. Y hoy, lamentablemente, hay muchos que han tomado el púlpito para hablar más de ellos, de sus viajes, de sus logros, antes de hablar y mostrar a Cristo a la iglesia. Cuando si hay algo que debe mostrar el pastor, es a Cristo, a todo el pueblo y a todo aquel que escuche el mensaje, porque solo en Cristo, vuelvo a repetirlo, hay salvación. Solo en Cristo. Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista. Y era pastor. Debemos de anunciar el mensaje de Jesucristo. Otro pasaje que habla también de evangelista está en Hechos capítulo 21, versículo 8. Hechos 21, 8. En Hechos capítulo 21, versículo 8, aquí habla la Biblia de un hombre que era evangelista. Y vamos a hablar un poquito de este hombre. Dice la palabra en Hechos 21, 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Aquí habla de un hombre que era evangelista, y este hombre se llamaba Felipe y era uno de los 7. Ahora la pregunta es: ¿de cuáles 7? Era este Felipe que se conoce como evangelista. Bueno, Felipe es uno de los evangelistas más prominentes en el libro de los Hechos, y él era uno de los 7 que se escogieron para ser diáconos en la iglesia. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 6, versículos del 2 al 6. Hechos capítulo 6. Ahí habla de la elección de los diáconos. Eran aquellos que iban a servir en la iglesia, iban a servir a las mesas. Pero ellos escogen a un grupo de hombres, de personas, y entre ellos estaba
Felipe, que llegó a ser uno de los evangelistas más prominentes en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 6, versículos del 2 al 6, dice así: Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y ahí vienen los 7. Él era uno de los 7. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban. Recuerden este hombre Esteban que murió apedreado. Dice Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, es este Felipe, en el cual se habló antes en Hechos 21:8. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y ya expliqué esto de por qué le imponían las manos, o sea, les daban a ellos autoridad en el sentido de que ahora, ustedes fueron escogidos, ustedes ahora son enviados por la iglesia con una misión, y es servir al Señor. Felipe fue uno de los que fue escogido. Interesantemente fue escogido para servir a las mesas, pero este Felipe, vamos a ver cómo nos muestra la palabra de cómo él empezó a hablar de Cristo, empezó a proclamar a Cristo. Veámoslo en Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 5. Hechos capítulo 8 del 4 al 5, y aquí se habla de la persecución que hubo contra la iglesia. Cuando el apóstol Pablo empieza, inclusive, no era el apóstol Pablo, ahí se conocía como Saulo, él perseguía a la iglesia de Cristo, y muchos fueron dispersos. Y ahí sobresale Felipe. Dice la Biblia: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto es importante, ahora lo vamos a ver. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, y yo creo que ahí por eso se toma de importancia Felipe, porque él va a Samaria. Recuerden que los samaritanos no eran amados por el pueblo de Israel. Para ellos los samaritanos eran como ver, y es fea la expresión, pero para ellos valía más un perro que un samaritano. Pero Felipe, cuando viene la persecución, dice que Felipe va a Samaria y les predicaba a Cristo. Felipe va ante estos samaritanos a predicarles de Cristo, a hablarles el evangelio de Cristo. A los que no eran amados por el pueblo de Israel, a esos Felipe les anuncia el evangelio. Vamos a ver también el verso 35 y 40 de ese mismo capítulo 8. Versos 35 y 40, o del 35 al 40 más bien, dice así. Aquí viene la historia de Felipe y el etíope. ¿Se acuerdan esta historia? Dice la palabra que en un momento iba un funcionario etíope, iba leyendo al profeta Isaías. Cuando este hombre iba leyendo, dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al carro. Y este hombre leía, y Felipe le dice: ¿usted entiende lo que está leyendo? Y él le dice: ¿cómo podré entender si alguien no me explica? Y dice que a partir de aquella escritura que estaba leyendo aquel etíope, Felipe empezó a hablarle de Cristo. Empezó a anunciarle al Señor Jesucristo. Y vea lo que pasa en el versos 35 al 40. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Verso 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea o a Cesarea, no sé cómo lo dirán algunos. Hermanos, es interesante cómo Felipe tenía una pasión realmente por predicar a Cristo, por predicar el Evangelio, por hablar del Señor Jesucristo. Este Felipe ahora en medio de que a él lo estaban persiguiendo. Hermanos, se entiende, también eso es importante, se entiende que la tarea de evangelistas o de evangelista, aunque no lo dice literalmente la palabra, hermanos, primero fue dada por Jesucristo a los apóstoles. Porque ellos fueron los primeros encargados de ir a hablar de Cristo a los apóstoles. Luego de los apóstoles a los demás creyentes. O sea, eso ha seguido. Y así todos los cristianos, porque los que se supone que hoy estamos en una iglesia y hemos confesado a Cristo es porque somos creyentes. Hermanos, hasta el día de hoy nosotros tenemos el ministerio, la iglesia como tal, tenemos el ministerio de evangelista. En esto digo, estamos llamados al ministerio evangelístico. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes está llamado a hablar de Cristo, a anunciar a Cristo. Y eso lo dice, hermano, creo que lo dice claramente el apóstol Pablo en esta escritura. Vamos a ir a 2 de Corintios 5, del 17 al 20. 2 de Corintios capítulo 5, del 17 al 20. Hermano, cuando usted tenga esta cita bíblica, yo quiero que usted diga, esto es para mí. De que Dios pueda hablar a tu corazón en esta mañana, hermanos, en estos versículos que voy a leer. Creo, como pastor, hermanos, si a usted Dios le logra hablar con estas citas que voy a leer hoy, valió la pena que usted viniera a escucharme. Si usted entiende esto que voy a leer. Yo le pediría al Señor que esto sea lo que se lleve usted para su casa, en su corazón, hoy en día. Dice la palabra en 2 de Corintios 5, del 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros creemos que todos los que estamos en este lugar, se supone y se entiende, somos nuevas criaturas en Cristo. Eso se supone. Yo no conozco el corazón de cada uno de ustedes o su corazón, pero se supone que si usted está en este lugar, es porque usted es una nueva criatura, usted le ha entregado su vida a Cristo y ahora Cristo ha transformado su vida o está transformando su vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí, de modo que si alguno está en Cristo. Ahora, verso 18, y todo esto proviene de Dios, porque Dios es el que nos cambia. Y quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, iglesia, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Oiga, hermano, no cualquier cosa, somos embajadores. Yo no sé si usted sabe qué es un embajador. Un embajador es el que representa a su país en otra nación. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos, somos embajadores de Cristo. Usted y yo, si hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, de verdad, hermanos, somos embajadores del reino de los cielos.
Sigue diciendo, somos embajadores, nos dio el ministerio de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, y oiga esto, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermano, yo no sé si usted entiende esta palabra. Usted es embajador, usted tiene el ministerio de la reconciliación. Usted debe ser alguien que hable de Cristo, usted debe ser alguien que proclame a Cristo en su vida para que otros lo escuchen. Y dice la palabra, como si Dios rogase por medio nuestro. Cada vez, hermano, que usted le pueda hablar de Cristo a alguien, es como si Dios mismo le estuviera rogando a esa persona, vuélvase a mí, reconciliaos conmigo, vuélvase a mí. Hemos hablado, hermanos, de lo que es un profeta, alguien que habla de parte de Dios, pues nosotros debemos hablar de parte de Dios como embajadores del Evangelio, hermanos, teniendo este ministerio de la reconciliación, siendo evangelistas, hablándole a otros de Cristo. Es más, muchos de ustedes, de nosotros, estamos hoy en el Evangelio, en Cristo, pues primero por la gracia de Dios, por su misericordia, pero porque Dios usó a alguien para hablarte de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, hoy están en este lugar cuando hubo alguien en su vida que a usted lo tenía hasta la coronilla y le caía hasta mal porque solo le hablaba de Cristo. Y usted donde lo veía, hermanos, era pena que no le hacía así, ¿verdad? Ya viene fulano, ya viene ese, ya viene a hablarme y habla de lo mismo, habla de Cristo. Más yo he escuchado gente donde dice, oiga, es que solo de eso hablan, solo de Dios hablan, solo de Cristo hablan, y es que ¿de qué vamos a hablar? Tenemos ese ministerio, si hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas, iglesia, realmente debemos hablar de Cristo. Usted, no solamente yo como pastor, si usted ha nacido de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahora empieza a hablar Pablo del ministerio de la reconciliación, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Hermanos, la palabra no habla de que usted debe hablar para que te escuchen. La mayoría tal vez no te va a escuchar. La mayoría tal vez le vas a caer mal. Pero debemos de proclamar y hablar de Cristo. Amén, iglesia. Debemos de hablar de Cristo. Hermanos, hoy las conversaciones nuestras van más enfocadas, hermanos, a la corrupción política que hay. Van más enfocadas a los futbolistas, a la selección nacional, al partido, al equipo, al cual yo digo pertenecer. Hablamos más y conocemos más de Saprissa o de la Liga que del Evangelio o hablar del Evangelio. Y eso es lamentable hoy en día, hermanos. Es lamentable que este ministerio evangelístico parece no ser tan importante en la iglesia como lo era hace algunos años. Yo no sé si usted se acuerda, hermanos, y algunos acá tienen más años que mi persona de ser creyentes, pero hace muchos años, hermanos, los que más querían que vinieran a una iglesia eran aquellos famosos evangelistas. Y hubieron grandes evangelistas que salieron en la televisión. Muchos de ellos, por cierto, ya han muerto, pero eran grandes evangelistas que llenaban estadios, donde hablaban de Cristo, proclamaban a Cristo.
Ese era el propósito de llenar un estadio, era para hablar de Cristo. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso. Eran los evangelistas los que, hermanos, se hacían campañas y todo el mundo decía, viene tal evangelista. Y la gente corría o venía. Y la iglesia también hacía la parte suya de llevar a alguien nuevo porque venía un evangelista. De llevar a alguien para que escuchara el mensaje de salvación. Eso era algo muy normal en aquellos años y era importante. Había muchos evangelistas. Hoy, lamentablemente, parece ser más importante tener un nombre o un título de apóstol o profeta que ser un evangelista. Cuando interesantemente, hermanos, los apóstoles y profetas, si había algo que proclamaban y anunciaban, era a Cristo. Eso era lo que ellos anunciaban. Eso es lo que ellos hablaban. Pero hoy parece que el ministerio, hermanos, evangelístico está muriendo, está en decadencia. Porque parece que es mejor tener un título de apóstol y profeta, pero ya no evangelista. Lamentablemente. Por lo cual, hermanos, en la iglesia moderna, la iglesia de hoy, tenemos una gran tarea y es evangelizar y proclamar a Cristo. Hermanos, una gran tarea que nos fue dada, que creo estamos fallando como iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, estamos quedándonos en esto. Vea lo que dice la palabra en Hechos, capítulo 8, versículo 4. Antes lo leímos, pero para referirnos a Felipe, pero yo quiero que veamos ahora lo que enseña este versículo en el capítulo 8, versículo 4 de Hechos. Como les dije antes, hermanos, el contexto era Saulo persiguiendo a la iglesia para llevarlos arrastrados a la cárcel y aún para que, si era posible, matarlos a los cristianos. Dice la palabra, versículo 4, y el contexto es una gran persecución. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermanos, ellos tenían una persecución que les podía costar la vida. A ellos los estaban persiguiendo para matarlos, para meterlos a la cárcel. Pero dice que cuando fueron esparcidos, ellos iban y predicaban a Cristo, anunciaban a Cristo, hablaban de Cristo. Hermanos, mi pregunta es, ¿tenemos nosotros persecución hoy? Yo creo que no, de esa índole no. Y entonces, ¿por qué nos está costando tanto hablar de Cristo? ¿Por qué nos está costando tanto hablar de Cristo? Hermanos, cuenta una historia que leí de la historia de la iglesia, donde antes agarraban a los cristianos, hermanos, y los torturaban por ser cristianos. Y dice que ellos los metían en calabozos y dice que cuando los torturaban los oían. Y cuenta una historia de una muchacha donde ella la agarraron también y dice que ella empezó a escuchar al otro lado, en los otros calabozos o celdas, no sé cómo sería aquello, donde estaban torturando a cristianos y le decían, nieguen a Cristo. Y cuenta la historia que esta muchacha gritaba desde su celda y le decía a los otros que los estaban torturando, no nieguen al Señor Jesucristo. No lo nieguen. Crean en Él. Hermanos, es increíble cuando uno lee estas historias que pasaron en un momento de la historia de la iglesia.
iglesia y hoy nosotros tenemos toda la libertad y no hablamos de Cristo por miedo, por vergüenza, no sé por qué, pero no hablamos de Cristo. Ellos fueron esparcidos, se iban por todos lados y anunciaban el Evangelio, hablaban del Señor Jesucristo. Hermano, y créame, esa palabra también es para mí hoy, hermanos. Porque uno como pastor a veces se enfoca tanto en la iglesia que se le olvida hablarles a otros del Señor. Yo me acuerdo, hermanos, trabajando en lo secular, cuando trabajaba en lo secular, a todos mis compañeros les prediqué de Cristo. Compañeros de trabajo. A todos les hablé del Evangelio. Ellos sabían que yo era cristiano, ellos sabían que yo era creyente, ellos sabían que yo le había entregado mi vida a Cristo. Hermanos, ¿sabe eso sus compañeros de trabajo? ¿Sabe eso su familia? Cuando yo me convertí, empecé a hablarle a toda mi familia de Cristo. Y hoy le doy la gloria a Dios de que aquí hay algunos que son familia y saben que lo que estoy diciendo es verdad. Yo empecé a hablarles de Cristo a mi familia. Una tía mía, creo, un día me dijo: yo creí que usted estaba chiflado. Porque yo empecé a hablar de aquel que me había salvado. Empecé a hablar de aquel que me había rescatado, de aquel que había perdonado mis pecados, el Señor Jesucristo. Y no se supone que la iglesia entendemos eso y lo tenemos bien revelado en nuestro corazón. ¿Has entendido que el Señor Jesús te ha salvado? ¿Has entendido que Él perdonó tus pecados? ¿Cómo no puedes hablar de Él? De aquel que te salvó, de aquel que te perdonó de la condenación eterna. Él fue a morir por ti. Él derramó su sangre por ti, para que tú hables de Él. Ese es mi Señor. Él murió por mí, pero también murió por todo aquel que quiera entregarle su vida a Él para ser salvo. Antes los cristianos, hermanos, hablaban de Cristo en un autobús, en un taxi. Habían rótulos por todos lados. Yo no sé cuántos se acuerdan de esto. Habían rótulos, habían piedras pintadas donde había un mensaje de Cristo. Hoy eso no lo vemos. Y tal vez usted, hermano, me podrá decir: pastor, pero hoy no podemos arrimarnos, tenemos que guardar la distancia. No podemos hablar aparentemente. Pero yo te quiero decir que hoy podemos proclamar a Cristo en el Facebook, en el WhatsApp, en el Instagram y no sé cuántas cosas que hay en Internet para poder proclamar y hablar de Cristo. Si fuera el caso. Pero a veces, hermanos, decimos ser creyentes y lo menos que posteamos, lo menos que hablamos es de Cristo. Todos van a coincidir conmigo, hermanos, de que la mayoría dice que cuando uno va a ver el Facebook va a chismear. Hermano, yo te digo hoy, te quiero dar permiso como pastor, seas chismoso en el Facebook, pero empieza a chismear del amor de Cristo para contigo y los demás. Empieza a hablar de Cristo, empieza a postear de Cristo. Tal vez no todos van a escuchar, hermanos, pero Dios en su misericordia usa lo que Él tenga que usar para llamar a sus elegidos. Nosotros tenemos la labor, la obra, y es proclamar a Cristo. Habla de Cristo, proclama a Cristo. No te avergüences de Él. No te avergüences de decir: soy cristiano, soy creyente. Y habla de Cristo a otros. Si Él salvó tu vida, puede salvar a otros también. Si Él nos salvó de la condenación eterna, hermano, no sea egoísta y proclame a Cristo para que otros se salven de la condenación eterna también.
Pueda que tal vez te vaya a pasar como me pasó a mí la última vez que le hablé a alguien de Cristo. Llegó un señor y empezó a vender, o vendía plátanos. Y pasaba a la iglesia y eso que a la casa, perdón, y empezamos a hablar. Y en un momento él me hizo una pregunta: ¿y en qué trabaja? Mi respuesta fue: tengo el mejor trabajo del mundo. Y él se quedó así como, ya imagínense, el mejor trabajo del mundo. Digo, soy pastor evangélico. Y empecé a hablarle de Cristo. Empecé a hablarle de Cristo. Estuvimos como 20, 25 minutos y yo hablándole de Cristo, hablándole del Señor, del Evangelio. Y se fue y nunca más volvió a mi casa a venderme plátanos. Sí, hermanos, eso es cierto. Y todavía pasa por ahí en el carro y no entra a mi casa. Pero le hablé de Cristo. Ese es el mensaje. Tenemos que hablar de Cristo. No importa si nos escuchan o no nos escuchan. Ahora, el gran problema es que la iglesia hoy no está hablando de Cristo. Hermanos, hoy necesitamos evangelistas. Hoy necesitamos gente que hable del Señor Jesucristo. La iglesia tenemos esa gran misión. Hermanos, si yo no sé si usted lo ve o no, pero como dice la palabra, y tanto más cuando vean o veamos que aquel día se acerca, porque Cristo está a las puertas. Si leemos la Escritura, y el apóstol Pablo lo decía con una seguridad: Cristo viene pronto. Y de ahí la palabra del nombre de esta iglesia, Maranata, Cristo viene. Eso significa esta palabra Maranata. Ellos lo decían con una seguridad, hermanos. Han pasado 2000 años y muchos dicen: pero Él no ha venido. Hermanos, pero de que ha de venir, vendrá. Cristo viene. En el Antiguo Testamento duraron años de años esperando la promesa del Salvador que tenía que venir a nacer a este mundo. Y dice la palabra: pero cumplido el tiempo, porque Dios es el que maneja los tiempos, son los tiempos de Él, no los nuestros. Y a como llegó el tiempo donde nació el Salvador de una mujer llamada María, que era virgen, y vino el Salvador a este mundo, y Él fue a la cruz para salvarnos de nuestros pecados, para perdonarnos, hermanos, y murió y resucitó al tercer día, y Él dio una promesa, y esa promesa se va a cumplir. Él volverá por nosotros, por su iglesia y por su pueblo. Él volverá. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero de que viene, viene. Y por eso la Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche. Así vendrá. La iglesia tenemos la misión de proclamar a Cristo. Esa es la misión nuestra. No es enfocarnos en la riqueza, en la prosperidad. Hermanos, la misión de la iglesia no es esa. La misión de la iglesia es hablar de Cristo, es proclamar a Cristo. Hermano, yo te quiero hacer una pregunta. No me la conteste. ¿Hace cuánto fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? ¿Hace cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? Que usted en una conversación empezó a decirle: voy a hablarle del Señor Jesucristo. Hermano, si el Señor hizo algo en tu vida, no puedes dejar de hablar de Él. Quiero ir terminando con esto, mis amados. Y quiero leer 2 citas bíblicas para terminar con este mensaje sobre el ministerio evangelístico, porque hoy no hay, parece, evangelistas. Hoy hay más predicadores de la prosperidad,
Hoy hay más motivadores que se paran en un púlpito para motivarle a que usted tenga sus cosas, sus logros, sus éxitos. Pero no hay proclamadores del Evangelio. Cuando eso es lo que necesita la iglesia, proclamar el Evangelio, hablar de Cristo. El primer pasaje es Mateo capítulo 28 del 19 al 20. Todos lo conocemos como la Gran Comisión. Esta es la gran comisión que dejó el Señor Jesucristo para su iglesia. Mateo capítulo 28. Del 19 al 20 dice la palabra: por tanto, id, vayan y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vayan, iglesia, vayamos. Haga discípulos. Hable de Cristo. Háblele a otro de lo que Dios ha hecho en tu vida. He escuchado personas decir: es que yo no puedo hablar o predicar como predica el pastor o predica otro. Hermano, Dios no te está diciendo eso. Simplemente habla de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y ahí entonces entraría en la gran pregunta: ¿qué ha hecho Dios en tu vida, hermano, hermana? Porque si Dios no ha hecho nada en tu vida, no puedes hablar de Él entonces. Pero si Él ha hecho algo en tu vida, está haciendo algo en tu vida, ¿cómo no vas a hablar de Él? Y eso es lo que los discípulos hicieron. En Hechos capítulo 4, versos del 17 al 20. Hechos capítulo 4 del 17 al 20. Dice así la palabra: cuando los agarraron a ellos y los amenazaron, a los discípulos, a los apóstoles, cuando el Señor les dijo: vayan. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, porque ellos predicaban a Cristo, dicen los del concilio: amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre, o sea, del Señor Jesucristo. Y llamándoles les intimidaron de que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hermanos, oigan esto, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de lo que Él ha hecho en nosotros. No podemos dejar de hablar de Cristo. Hermanos, no podemos dejar de hablar de Cristo. Eso sería, hermanos, voy a ponérselo en el peor escenario, como lo que estamos viviendo, en la epidemia que estamos viviendo hoy en día. Y que alguien tenga, hermanos, están muriendo personas, y que alguien tenga la solución, que alguien tenga la cura, la medicina. A pesar de que están muriendo personas, y no quiera dar esa cura, esa medicina. Iglesia, el mundo está muriendo en su pecado. El mundo tiene una de las peores epidemias en toda la historia humana, y es el pecado del hombre que lo lleva a la muerte eterna. A la muerte eterna, a la condenación eterna. Y nosotros, cada cristiano, cada creyente nacido de nuevo, hijo de Dios,
tiene la cura, la medicina para esa enfermedad, para ese virus, para esa pandemia, y es el Señor Jesucristo. Usted debe hablar de Cristo como si Dios rogase por medio suyo: reconciliaos con Dios. Señor, te damos gracias, porque hoy tu palabra, Señor, creo no nos ha hablado. Hoy nos ha gritado, Señor. Necesitamos, Dios, de que tú muevas nuestras fibras más sensibles, Dios, de nuestro corazón, y poder entender esta verdad que vemos hoy, Señor, y es que hemos dejado la iglesia de hablar de Cristo. Hemos dejado de proclamar tu palabra, Señor. Hemos dejado de hablar de aquel que nos salvó, de aquel que nos perdonó en la cruz del Calvario, Señor. Señor, perdónanos. Perdona a tu pueblo, perdona a la iglesia. Y pon eso que tenía Felipe en nuestro corazón, Señor, para ir y anunciar tu palabra. Que podamos, Señor, hablar de Cristo en medio de cualquier circunstancia. Como dice ahí tu palabra, que cuando fueron esparcidos por la persecución, ellos iban y hablaban de Cristo. Señor, hoy más que nunca debemos de hablar de Cristo, porque los tiempos son malos, son difíciles, y tú estás a las puertas. Señor, yo quiero pedirte, como he orado, pero en este caso para cada uno de mis hermanos, Señor, pon al frente mío, al frente de cada uno de nosotros, aquellas personas que tú quieres que le hablemos de Cristo, Señor. Ponlas en nuestro camino, y que podamos sentir, Señor, esa necesidad de hablar. Que seamos como Jeremías, Señor, cuando dice la palabra que él quiso desistir de hablar en tu nombre, pero dice: fuiste más fuerte que yo, me sedujiste, y terminó proclamando tu palabra. Que tú seas más fuerte que nosotros, Dios, para hablar de tu nombre, para mostrar a Cristo, y que podamos decir como los apóstoles: porque no podemos dejar de hablar, de decir de lo que hemos visto y oído, en este caso de lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Que podamos hablarles a otros de lo grande y maravilloso que eres, de cómo tú traes salvación para el perdido, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Rey?